Actualmente me desempeño como CISO de seguridad o líder de seguridad de la información para un partner de Microsoft acá en Latinoamérica, se llama Mentum Group. Entonces, digamos que con ello, pues digamos que complemento la academia y el sector de la industria, pues en temas de seguridad, pues a la mano. Llevo experiencias de hacia un lado y hacia el otro lado, es decir, acojo las buenas prácticas de la academia, las implemento en la industria y verifico que si funciona, pues es perfecto. Y también de las cosas ágiles que se requieren en la industria, pues también las llevo a la academia y a las aulas, pues para ayudar a la formación pues, de profesionales un poco más eficaces en esta área y romper el estigma de que en la academia todo está perfecto. Bien, básicamente esta pequeña charla que lo queremos enfocar sobre un coco, yo lo llamo así, o un aspecto que se nos dificulta mucho cuando hacemos gestión o hacemos la gestión de la seguridad de la información y justo cuando llegamos a los proveedores se nos complica un poco el asunto. Si no más se nos complica con proveedores y cuando estamos evaluando los temas de calidad y estamos enmarcados en temas de ISO 9001 y demás, que el cumplimiento de los proveedores, que garantizar la calidad de los proveedores, que mirar los acuerdos de niveles de servicio de los proveedores o los requerimientos que se pactaron con los proveedores, si se cumplen o no con la calidad y con los indicadores que se pactaron, pues en temas de seguridad se nos crece un poco más el enano, en el sentido de que tenemos que mirar hasta qué nivel de acceso tienen los proveedores a nuestra información, qué tanto dependemos de nuestros proveedores y muchas veces nuestros proveedores son mucho más grandes que nosotros. Y es aquí donde se nos complican los temas, por ejemplo, para demostrar seguimientos en una auditoría y demás, porque el auditor nos dice, bueno, muéstreme usted cómo suscribe un acuerdo de confidencialidad con los proveedores, muéstreme usted cómo evalúa a un proveedor, pero si el proveedor es mucho más grande que nosotros, estamos hablando que nuestro proveedor puede ser un monstruo como Google o un monstruo como Microsoft, que uno le envía un correo solicitando de pronto una auditoría, pues ellos simplemente no le responden a uno. Digamos que con todos los esquemas que ellos han implementado, no solamente en seguridad, sino también en calidad, en cadenas de suministro, en temas de logística y demás, pues digamos que nos miran por encima del hombro y nos dicen, no, pues yo le envío la certificación si quiero o descargue la certificación que quiera, pero pues usted a mí no me audita, yo a usted no le voy a firmar un documento porque yo soy mucho más grande que usted y le estoy firmando y de hecho hemos acordado unos servicios a los cuales usted se suscribe y usted se ciña a lo que yo le estoy condicionando. Entonces es ahí en donde muchas veces no entendemos qué hacer y de eso se trata esta charla. Entonces, ¿cómo hacemos o cómo gestionamos la seguridad de la información con nuestros proveedores? Arranco con esta pregunta. Entonces, digamos que hay que partir de la premisa. Esta es una premisa tan comercial, pero tan cierta, en donde nos encasillamos en que el proveedor es tan importante para el cliente, o sea, nosotros, cuando adquirimos un servicio en proveedor, pues ese proveedor se vuelve importante para nosotros porque dependemos de los servicios de ese proveedor. Y si nosotros somos los proveedores, o si nuestra organización son los proveedores, pues por supuesto que el cliente al cual estamos ofreciendo nuestros servicios, pues toma un valor importante pues para cumplir nuestra promesa de valor y para cumplir los acuerdos que hemos pactado con el cliente. Entonces, el proveedor es tan importante para el cliente como el cliente es importante para el proveedor. Esto me lleva a una clase de ciencias naturales por allá en el colegio, en bachillerato, cuando nos explicaban el mutualismo. Entonces, en donde una especie dependía de otra y esa a su vez dependía pues de la otra. Entonces, es decir, una especie le brindaba un servicio a otra especie y a su vez esa especie le volvía con otro servicio, digamos que por decirlo así, el favor. Entonces, eso se llama mutualismo y en las relaciones comerciales que tenemos en los proveedores actualmente, con los proveedores actualmente, pues existe ese mutualismo, ya sea porque nosotros estemos brindando un servicio y requerimos el pago, es decir, esa es la esencia, el fin económico, pero también, más allá del fin económico, pues también necesitamos un reconocimiento, necesitamos una satisfacción por parte del cliente, y nosotros como clientes pues, necesitamos siempre estar exigiendo al proveedor que esté actualizado, que esté a la vanguardia, que realmente nos solucione las necesidades que nosotros tenemos. Bien, actualmente, pues nosotros tenemos
o podemos clasificar los proveedores en diversas gamas. Digamos que en temas de seguridad en información, casi que los proveedores más críticos son los que recaen sobre las tecnologías de la información y las comunicaciones. Si bien es cierto, nosotros tenemos, por ejemplo, necesitamos el proveedor que nos lleva, no sé, algunos insumos para la cocina, el café, el, los vasitos para el tinto, el agua, bueno, y demás cosas, jabón para lavar la loza. Digamos que hay un proveedor que nosotros tenemos destinado para eso. Hay otro proveedor para los insumos de aseo, hay otro proveedor que quizás nos hace los carnets, hay otro proveedor que quizás nos hace la publicidad y demás. Claro, son proveedores. Hay unos proveedores que llegan a un nivel de información mucho más amplio que otros, pero lo que sí no me queda ninguna duda, y puedo decirles con toda la certeza, es que cualquier proveedor o cualquier servicio de tecnologías de la información y las comunicaciones que nosotros contratemos o que nosotros estemos ofreciendo, sí o sí soporta una base robusta de información. Como su mismo nombre lo indica, las tecnologías de la información y las comunicaciones son aquellas tecnologías que me soportan la información y a su vez me permiten pues transportar esa información o transportar esos datos, porque la información es un concepto que solamente reciben nosotros los seres humanos, pues entonces más bien transportar esos datos y que el ser humano pueda a través de esos datos convertir eso en información y posterior en conocimiento que pueda ser usado pues para solucionar un problema al cual la organización, pues digamos que se enfoca en solucionar, ya sea un problema para otra empresa, un problema para una sociedad o lo que sea. Aquí yo encasillo tres clases de proveedores de TI. La primera gráfica que está, donde están unas torres de comunicaciones y unas torres eléctricas, donde está un satélite, donde está una antena parabólica, tema eléctrico, bueno. Este proveedor, digamos que ahí yo encasillo a los proveedores de suministro eléctrico, de internet, de ya sea internet alámbrico, fibra óptica, cable coaxial o inalámbrico. Estamos hablando de una tecnología, por ejemplo, 3G, 4G, 5G bueno, o una tecnología que es híbrida, que es LTE. Digamos que aquí yo enmarco, digamos que se requiere, aquí yo estoy enmarcando unos proveedores que si bien nosotros damos por sentados que ya existen en nuestra sociedad, pues digamos que son servicios que tienen que ser contratados, que se usan y que en dado caso que falle, por ejemplo, el internet, pues eso nos genera un colapso importante, muchas veces puede tener la operación de una organización, mucho más ahorita en época de pandemia y pospandemia, en donde muchas organizaciones migraron a sus trabajadores a la casa y se quedaban en la casa, pues imagínense una caída de internet para un colaborador, pues es crítico. Que se vaya la luz, justo esta semana me pasó acá, acá pues, en la casa donde resido, me quitaron la luz todo un día por mantenimiento a los circuitos, y pues ese día estuve sufriendo muchísimo porque pues, es decir, yo tengo un plan de contingencia en temas de comunicaciones de internet, pues si se va la luz, pues por supuesto que se me va el internet que estoy pagando en la casa, pero pues tenía mi plan B, que son los datos, entonces estaban funcionando perfecto, pero no tenía un plan B para el tema del suministro eléctrico, entonces pues me tocó irme básicamente a un centro comercial y conectar el computador, cargar la batería en el computador y seguir trabajando, pues digamos que de manera remota. Pero sin embargo, pues generó un traumatismo importante. Entonces, esos son, digamos que unos proveedores que nosotros tenemos críticos, que sí o sí tenemos que cualquier industria tiene que contratarlos. Tenemos proveedores de outsourcing, proveedores que nos brindan soluciones de tecnologías sencillas, como por ejemplo un mantenimiento a los equipos o una renta de equipos electrónicos, celulares, computadores, tablets, bueno, algo que nos facilite la gestión dentro de nuestra organización en temas de tecnología, un outsourcing que de pronto nos puede montar toda la red inalámbrica de comunicaciones, eso nos puede hacer un outsourcing, y pues de ahí digamos que ahí se genera todo un entorno de mesa de servicio y mesa de ayuda en torno pues a temas de TI y que no lo puede soportar una empresa que se dedica a ese tema.
ya que hay temas de servicios en la nube o servicios on-premise. Cuando yo me refiero a servicios on-premise o servicios en la nube, digamos que son servicios que yo sé que actualmente ya se están consumiendo a través de una URL. Yo accedo a un servicio, a una plataforma, a través de una dirección electrónica, www, no sé, por ejemplo, sharepoint.com. Entonces ahí yo ingreso al SharePoint de la organización, donde hay un trabajo colaborativo, y ahí estoy consumiendo unos servicios de manera virtual. Esos servicios pueden ser o están en la nube, directamente en una nube que nosotros estemos pagando. Ya más adelante vamos a ahondar un poquito más en el tema, o si no, en un servicio on-premise, es decir, instalé la solución, instalé el servicio en un servidor y simplemente me estoy conectando a través de esa URL que se publicó en el servidor, me conecto e ingreso. Para ello, pues digamos que ambos esquemas pues generan un soporte para el proveedor en la nube y un soporte para el mismo proveedor que le contratamos, pero que de pronto tenga que ir a hacer el tema de soporte, pero dentro de la organización y eso cambia automáticamente la forma en la cual nosotros podemos interactuar con el proveedor. Aquí yo tengo unos proveedores críticos adicionales pues de los que hemos venido hablando y de pronto aterrizándolo un poco más al contexto de la organización. Por supuesto que el servicio de internet ya se convierte en un bien necesario como la luz o el agua. Si se va el internet es tan incómodo como que se vaya el agua o como se vaya la luz dentro en la casa o en la empresa. Es decir, inclusive hay empresas, colegios y universidades. He visto casos en donde queda paralizada toda la prestación del servicio, por ejemplo, de educación, cuando hay un corte prolongado de agua. Si hay un corte prolongado de agua que se prolonga por más de 2 días, he visto universidades que han cerrado por esos 2 días, colegios que han cerrado por esos 2 días porque no hay un servicio de agua. Hay organizaciones que trabajan casi que netamente ofreciendo servicios por internet. Entonces, si no tienen internet, pues básicamente estarían aislados y no podrían, pues, digamos que atender a sus clientes y demás. Entonces, digamos que el internet se convierte, pues, en un proveedor crítico. Muchas veces cuando nosotros compramos los servicios de internet, pues simplemente firmamos un contrato, casi que ni siquiera leemos el contrato, muchas veces ni siquiera verificamos cuántos son los tiempos de disponibilidad que nos habilitan esos proveedores en el canal de comunicación o el canal de internet. Ellos nos dicen, sí, le doy una disponibilidad, por ejemplo, del 95%. Claro, para algunas zonas del país, estaba ofreciendo una disponibilidad del 95%, pues eso es una disponibilidad muy baja. Es decir que al mes podría inclusive estar por fuera más o menos unas 35 horas, más o menos, un día y medio, pues eso es súper crítico para la organización, o un poco más. Entonces pues digamos que tenía una disponibilidad muy baja. Entonces pues uno simplemente ni siquiera mira, solamente uno cree que el servicio de internet va a estar por siempre, pero no, eso no ocurre. El servicio de internet pues tiene algunas caídas, ya sea las caídas por fallas de infraestructura con el proveedor o fallas de infraestructura con la red, en las cuales también trabajar con ese tipo de proveedores pues nos ayuda pues para mirar qué es lo que está pasando con nuestras redes de datos. Tenemos otros proveedores críticos que los usamos día a día y que cuando nos faltan simplemente nos damos cuenta de lo importante que son. Todos los servicios de ofimática, ya sea por Office 365, ya sea por Google Spaces, que son, digamos que las empresas o las plataformas de servicios de TI de ofimática que agilizan la gestión dentro de la organización, que ofrecen productos que agilizan la gestión dentro de la organización. Pues al momento en el que esto no está, al momento en que falla una licencia, al momento que quizás la persona que estaba encargada de volver a hacer el pago de la actualización de la licencia no lo pagó y nos cortan, por decirlo así, el chorrito, y no podemos ingresar a un Word, no podemos ingresar a un Excel, no podemos ingresar a un Word de Google o a un Sheets de Google. Pues digamos que ahí es cuando nos empieza a generar bastante inconformidad. He visto empresas que se paralizan muchísimo, 100% paralizadas, porque no actualizaron el esquema de licenciamiento. Con cualquiera de estos dos son competidores, pero pues con cualquiera de estos dos no pagaban el esquema
de mantenimiento, entonces, de mantenimiento, de actualización del licenciamiento, entonces no pueden recibir correos electrónicos a través de Outlook o a través de un Google, de un Gmail, perdón. Entonces, pues des en cuenta que esos son proveedores críticos. Una casilla de correo electrónico es demasiado crítica en los tiempos actuales. Casi que todas las comunicaciones se establecen a través de correos electrónicos. Y de hecho, y lo digo con experiencia, porque tengo formación en informática forense, cualquier mensaje de datos, es decir, cualquier correo electrónico que esté dentro de una casilla de correo electrónico debidamente licenciado puede usarse como alguna prueba, por ejemplo, en algún delito informático que se haya presentado. Estoy hablando de pronto de una violación a datos personales, se divulgó fotos íntimas a través del correo electrónico corporativo de una muchacha, de una pareja, por ejemplo, o un desfalco y algunos datos o contraseñas se compartieron por correos electrónicos para cometer el desfalco. Todo esto, así, si está todo debidamente licenciado, como debe ser, pues esos mensajes de datos y esos registros que quedan, a pesar de que uno los elimine, pueden quedar almacenados inclusive hasta por 8 meses. Ya hablando directamente con el proveedor, uno puede volver a rescatar esos correos electrónicos eliminados, pues digamos que sirven como una evidencia, como mensaje de datos dentro de un juicio. Entonces, estos para mí son proveedores críticos en el sentido en que las organizaciones dependen mucho de este tipo de servicios. Adicional, para ambas plataformas y la tendencia que se está marcando ahorita en la actualidad, pues digamos que hay otros servicios críticos adicionales que están enmarcados dentro de esos esquemas de licenciamiento, como suites completas para hacer temas de inteligencia de negocios o analítica de datos, que es algo que también está generando muchos ingresos y está permitiendo a las organizaciones tomar decisiones acertadas en más corto tiempo. Entonces, ver un tablero de indicadores dinámico me permite tomar una decisión muy rápida, acceder de manera rápida y ágil al numerito del indicador, o que me llegue un correo electrónico automatizado de alguna venta, de alguna gestión que se hizo, de algún requerimiento, de alguna requisición, de algún permiso que yo tenga que aprobar de manera automática a través del correo electrónico o a través de alguna aplicación. Pues eso es muy bienvenido, eso es muy bueno y eso agiliza mucho en costos a la organización, traducido, pues, bueno, o el tiempo se optimiza y eso se traduce en costos para la organización. Bien, otros servicios críticos que normalmente estamos contratando, que las empresas colombianas contratan ahorita en la actualidad, es a los proveedores de infraestructuras en la nube, como infraestructuras en la nube como Azure, como Amazon Web Services o como IBM, y seguro que hay un mundo de proveedores de servicios en la nube. Aquí puse los más representativos. Entonces acá yo puedo montar, puedo comprar un servidor en la nube y ponerlo simplemente como un storage o como un repositorio documental, lo que sea, ya lo almaceno allá en la nube y está perfecto. Pero tengo que ser consciente de que estoy rentando o estoy pagando por un espacio de un servidor en la nube y que tengo que garantizar, aquí empezamos a meternos con los criterios de seguridad, y que tengo que garantizar que ese espacio es realmente el que yo adquirí para mí. Hagan cuenta que es como cuando uno toma en arriendo un apartamento en un conjunto residencial. El conjunto residencial, pues por enfoque tiene muchos apartamentos en donde pues muchas personas van a vivir, pero usted simplemente está rentando un apartamento o un espacio dentro del pool de apartamentos de ese conjunto residencial. Entonces, en ese sentido, pues usted tiene que garantizar, o uno garantiza, que solamente a través de nuestras llaves accedamos a nuestro apartamento y no pueda acceder el vecino. ¿Qué pasa? Lo mismo pasa en servicios en la nube. Yo adquiero o rento espacios en la nube para montar alguna aplicación, para almacenar simplemente datos o para hacer algo que yo necesite allá. Eso está perfecto. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esos servicios en la nube utilizan también plataformas o pasarelas comunes para el transporte de los datos. Hay que tener presente eso. Bien, entonces acá viene la primera pregunta. ¿Cómo determinamos los riesgos de la seguridad con nuestros proveedores? Los riesgos de la seguridad con nuestros proveedores se determinan básicamente siguiendo el mismo eje de los pilares de la seguridad. ¿Qué nivel de confidencialidad requiero yo como cliente? ¿Qué me ofrece en temas de confidencialidad el proveedor?
¿qué tan íntegros van a estar mis servicios? Es decir, que si yo, por ejemplo, voy a contratar un servicio a un proveedor para que me haga una página web y me hostee la página web de mi empresa, entonces, ¿qué servicios de integridad ese proveedor me ofrece para mi página web? En el sentido en el que si yo, por ejemplo, voy a ingresar la URL de mi empresa, que sea, por ejemplo, www.miempresa.com.co, cuando yo ingrese esa URL, me lleve a la URL o a la página que contraté, o a la página que yo diseñé y alojé en ese hosting, o que contraté a esa empresa para que me la pusieran en ese hosting determinado, y no que con la misma URL que yo ingresé, www.miempresa.com.co, se vaya a una página pornográfica. Entonces, ahí, si eso ocurre, pues se me está afectando la integridad, porque la URL ya no me va a llevar a un sitio sano de mi página, sino pues me va a llevar a un sitio con contenido sexual, y eso me puede generar una mala imagen. Entonces, ¿qué tan íntegro es lo que yo necesito? Hay servicios o hay cosas que no requieren un gran nivel de integridad, como hay otros que sí. ¿Qué tan disponible está? El calendario indica qué tan disponible debe estar ese servicio. Hay servicios que no requieren que estén disponibles 7 por 24 horas, es decir, los 7 días, los 7 días de la semana por las 24 horas del día. No se requiere. Hay servicios que de pronto solamente se necesita, si se hace en un almacenamiento, si yo tengo un servidor de storage en la nube, quizás yo solamente lo enciendo mientras archivo la información o los datos que tengo que archivar allá, o cuando haga la descarga de los archivos que tengo ya allá almacenados. Digamos que es el mismo principio cuando uno almacenaba las cosas en la memoria USB. Uno solamente utilizaba la memoria USB cuando iba a almacenar o iba a descargar la información contenida en la memoria USB. Entonces, los riesgos de la seguridad de la información frente a los proveedores tienen que estarse centrados en estos tres pilares, en los mismos tres pilares de la seguridad de la información, pero esto no es bajo la necesidad del proveedor o lo que el proveedor determine, sino es las necesidades que usted tenga y las necesidades que usted determine como cliente. Esto pues tiene una excepción, y es que si el proveedor es demasiado grande como Microsoft, como Google, pues obviamente pues vamos a estar demasiado seguros de que ellos nos ofrecen los niveles de seguridad que nosotros necesitamos. Pero si no, si hay un proveedor que no nos brinda esos niveles de seguridad que necesitamos, lo más aconsejable es seguir buscando los proveedores, porque de seguro que los riesgos que usted determine, pues digamos que se le pueden materializar. Hablemos de los acuerdos de niveles de servicio. Entonces, para poder determinar los riesgos, yo primero tengo que ver qué es lo que me ofrece el proveedor en esto que nosotros determinamos los acuerdos de niveles de servicio. Vuelvo y repito. Antes, o digamos que como principio, como base para determinar los riesgos de seguridad de la información con el proveedor, yo primero debo estudiar qué es lo que me está ofreciendo ese proveedor en temas de servicio. Entonces, lo que yo tengo que evaluar para empezar a mitigar los riesgos es que el proveedor tenga una visión, una mirada holística sobre el servicio que está ofreciendo o nos está ofreciendo. Entonces, tiene que tener establecidos cómo son los medios de comunicación con nosotros. Es decir, si ocurre algo, ¿a quién nos tenemos que comunicar? O ellos con quién se tienen que comunicar de nosotros. ¿Cómo lo debe hacer? Si es a través de una llamada telefónica, a través de un correo electrónico, a través de una plataforma o a través de un portal web de soporte, bueno, lo que sea. ¿En dónde? Portal web, a través de internet, o si toca ir hasta la oficina, pues toca ir hasta la oficina, es decir, establecer el quién, cómo y dónde. Eso debe estar supremamente claro. ¿Por qué? Porque si no está establecido, entonces usted ahí tendría que, perdón, ahí usted tendría que levantar o empezar a reconocer un riesgo que le dé cuenta o que establezca o que le permita al proveedor determinar, vea, yo le estoy levantando este riesgo o vamos a establecer este riesgo porque no me queda claro que si pasa algo, no sé a quién comunicarme con ustedes. Entonces ahí hay un riesgo latente. Tiempos de atención. ¿Cómo se hace la priorización? Si tengo una falla en este sentido, me la priorizan o tengo que esperar. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? ¿Cómo son los niveles de escalamiento? Ojo con esto. Más allá de la priorización, usted determina si lo que usted va a pagar se lo van a priorizar sí o no, dependiendo pues eso también de la plata que usted disponga, o también de la falla.
Ahí usted determina qué tan prioritario puede ser su falla y de todas maneras tiene que tener claro cuál va a ser el tiempo de atención. Eso es como cuando uno iba a comprar algo en los días sin IVA, entonces uno entraba al costo y le decían, usted tiene el turno 4.721.000, va a ser atendido en 17 horas, entonces pues ahí usted sabe que si se queda, pues hasta dentro de 17 horas lo priorizaron para atender su caso. Pero si usted está de acuerdo, pues está de acuerdo. Pero si usted quiere una priorización más alta, pues tiene que mirar con el proveedor cuál es la priorización máxima que le pueden dar. Los niveles de escalamiento son más importantes todavía que la priorización, me desvío un poco en esto. ¿Por qué? Porque cuando se vaya a escalar un tema, pues ahí, si se había establecido un nivel de acceso a la información, en el escalamiento se tiene que mantener ese nivel de acceso a la información. De lo contrario, pues podríamos estar ahí un poco desprotegidos. ¿Cómo se notifica el escalamiento? ¿Cómo se notifica la solución? Eso tiene que estar supremamente claro. Si esas cosas no son claras, pues lo más probable es que usted se le pueda materializar un riesgo en la prestación del servicio. La solución que usted contrató tiene que ser verificable y tiene que contener una calidad mínima. Usted no se imagina, en términos de seguridad de la información, qué tanto impacta la calidad en los servicios. Si usted tiene un servicio que no le está ofreciendo calidad, quiere decir que ese servicio o está presentando mucha indisponibilidad o está presentando algunas fallas en integridad, le está tergiversando los datos, le está entregando respuestas erróneas a lo que usted había contratado y demás, o simplemente usted de pronto detectó una fuga de información y pues eso le generó algo de no calidad. Entonces, dése en cuenta que la calidad del servicio es importante para temas de seguridad de la información. Yo en lo particular, no, primero verifico la calidad antes de contratar. Hago escenarios de pruebas para verificar la calidad antes de contratar para evitarme que se me materialicen riesgos por no calidad. ¿Listo? Y por supuesto que a los proveedores, todos los proveedores, deben tener algún nivel de verificación de su servicio. Por supuesto que nosotros no vamos a auditar a un Microsoft, no vamos a auditar a un Google, no vamos a auditar a un Amazon, no lo vamos a hacer porque son empresas supremamente robustas y mucho más grandes que cualquier empresa en Colombia, por así decirlo, o se equipara a empresas, bueno, yo creo que son demasiado grandes. Entonces, pues por supuesto que no, pero ellos sí deberían, o nosotros, ellos sí deberían mostrarnos en dónde están divulgando sus indicadores de cumplimiento y de calidad, para nosotros poder hacer la verificación con nuestros propios indicadores y poder contrastar. Y finalmente, vuelvo y hago mella, o vuelvo y me quedo un poco sobre los tiempos de disponibilidad en los servicios contratados. Esto nos tiene que quedar supremamente claro. ¿Cuánto tiempo de disponibilidad nos está ofreciendo o nos ofreció el proveedor que contratamos? Contratamos un servicio 7x24 con el 99.998% de disponibilidad. Bueno, está perfecto. Es decir, que solamente al mes puede tener una caída de 2 horas. Simplemente es un ejemplo. Entonces, el tiempo de disponibilidad es importante dentro de los acuerdos de niveles de servicio, porque de seguro que si usted es muy consciente con su sistema de gestión de seguridad de la información, a su cliente, usted le está ofreciendo a su cliente lo que sea en la solución, pues un servicio de disponibilidad alta. Y si usted, por ejemplo, contrató un servicio de contabilidad, un software contable, contrató un software contable y ese software contable no tiene una disponibilidad alta y justo pues usted tiene que facturar para refrendar su, no sé, alguna licencia que usted esté ofreciendo a un cliente y demás, y tiene que facturar para que ese cliente pague, o si ese cliente pagó, pero su software contable se cayó, no pudo registrar el pago de la factura y demás, entonces, y no pudo, digamos que tumbó el servicio del cliente porque la persona que se encarga de tener el servicio haría, pues, no recibió el correo electrónico de que el cliente ya había pagado pues su mensualidad o su cuota o el pago que acordaron, entonces se le cortó el servicio. Eso genera un problema importantísimo porque el cliente pagó, una plataforma no estaba funcionando porque no tenía disponibilidad dentro del servicio contratado y eso impactó que usted
le cortara o que el otro proceso le cortara el servicio al cliente porque pues había, para él, para sus ojos, no se había evidenciado algún pago. Entonces el tiempo de disponibilidad de los servicios son muy altos y mucho más en los servicios de TI. Los servicios de TI deben ser supremamente estrictos en el tema de la disponibilidad de los servicios contratados. Hay que verificar que nuestros proveedores tengan un plan de contingencia o un plan de continuidad de negocio. ¿Qué pasa si a nuestro proveedor se le cae sus plataformas o se le cae su servicio? ¿Nos aguantamos y que también se nos caiga el servicio que nosotros requerimos? ¿Y nos aguantamos? Pues creo que no. Entonces, a nuestros proveedores hay que exigirles que tengan un plan de continuidad de negocio o un DRP, pues un plan de recuperación de desastres al menos. Un plan de continuidad de negocio es un poco más robusto que el DRP, pero pues digamos que debe tener eso establecido, es decir, así como yo me exijo, yo como empresa me exijo para montar un plan de continuidad de negocio en donde yo le voy a garantizar a mis clientes que en dado caso que pase algo, el servicio que me están pagando yo se lo voy a mantener arriba o si se presenta alguna indisponibilidad, va a ser una indisponibilidad muy corta, pues eso mismo yo tengo que exigirle al proveedor. Yo no puedo contratar, por ejemplo, un servicio con, no sé, pongamos que con Microsoft, con Azure, o bueno, o con Amazon, en donde yo le estoy diciendo al cliente, yo soy intermediario y le voy a ofrecer un servicio de storage en la nube con una nube de Amazon. Y perfecto, entonces usted vendió el servicio, también vende el soporte, bueno, vendió digamos que toda la solución completa para un storage de almacenamiento de datos en la nube de Amazon, pero si su proveedor Amazon no tiene un plan de continuidad de negocio, Rusia justo envió una bomba a un data center de Amazon en Estados Unidos o en Brasil o en donde sea que tenga un data center y allá estaban los datos, entonces se fregó la vaina. Entonces usted no puede tolerar que Amazon le diga no, sabe que no, se perdió la data que usted tenía ahí porque pues no tenemos ningún plan de continuidad de negocio. Eso genera un malestar increíble. Entonces en ese sentido, todo plan de continuidad de negocio, pues obviamente debe tener su análisis de riesgos, todo gira en torno a los riesgos, debe manejar las crisis, qué hacer en dado caso que se materialice un riesgo. Tiene que tener establecido cuál es la respuesta a la emergencia, es decir, evaluar los peores escenarios y determinar cómo actuar en dado caso que se materialice ese escenario. Cómo comunicar, la transparencia es muy importante. Al final, para cerrar esta charla, les voy a mostrar por qué la transparencia es importante y cómo vamos a recuperar del desastre. No, mira, yo sí tenía un plan de continuidad de negocio. Ocurrió que Rusia envió una bomba, destruyó el data center, pero el data center estaba con replicación de espejo no sé, en Alemania y pues simplemente perdimos los datos de los 3 últimos minutos. Pues yo sé que puede tener un impacto importante para ustedes los últimos minutos en tema de data, pero pues hemos logrado recuperar el 99.9% de la data que tenía almacenada con nosotros y ya está operando en otro servidor. En tan solo 10 minutos de la indisponibilidad ya usted se está conectando a otro servidor en Alemania en donde puede consultar la data. ¿Listo? ¿Qué impacto tiene esto para el negocio? ¿Listo? Entonces, ¿qué servicios de TI son necesarios para ustedes y que tienen un impacto alto en el negocio? Entonces, esto lo debe tener cualquier proveedor. De TI lo debería tener todo el mundo. Si no lo tiene, y si usted está confiando en su proveedor de TI, pues usted se lo debe solicitar. ¿Listo? Para que lo tengan ahí, pues digamos que presente. Uno, ¿cómo establece los requerimientos de seguridad? Ojo con esto, los requisitos de seguridad o los requerimientos de seguridad los establece uno como organización. Y uno evalúa si el proveedor se ciñe a los requerimientos de seguridad que tenemos, que necesitamos o no. Entonces acá nosotros establecemos quién es el proveedor, cuál es nuestro requisito de seguridad. Por ejemplo, un proveedor que nos haga visitas domiciliarias o análisis de seguridad en el proceso de selección de personal. Entonces uno podría decir un requisito de seguridad es que tenga una confidencialidad alta, que tenga un manejo de tratamiento de datos personales, que yo sea quién es el
quién es el oficial de datos allá dentro de esa organización con quien yo me tenga que comunicar para revisar algún tema de tratamiento de datos personales, que tenga las políticas establecidas. Esos son los requisitos de seguridad que yo le pido al proveedor. Que es un proveedor que me almacena unas bases de datos en la nube. Bueno, entonces, ¿qué plan de continuidad de negocio me está ofreciendo? ¿Qué DRP? ¿Cuántas pruebas de desastres usted ha hecho? Todo ese tipo de cosas son los requisitos de seguridad que usted tiene que establecer en el sentido de la protección de la data dentro de su organización. ¿Y cuál es el impacto en el negocio? No todos los servicios de TI, querida audiencia, no todos los servicios de TI tienen el mismo impacto en el negocio. Entonces, hay algunos que son más críticos que otros. Por ejemplo, un CRM o un ERP, pues digamos que tiene un impacto alto porque usted hace toda la gestión con los clientes ahí, factura y paga nómina, hace pagos, bueno, tiene pasarela, hace facturación electrónica, bueno, tiene un poco de cosas ahí. Entonces, pues usted tiene que determinar cuáles son esos impactos, cuál es ese impacto en el negocio que le puede generar una indisponibilidad de ese servicio. Entonces, tiene que preguntarse, ¿qué pasa si ese servicio se cae? Esa es la respuesta esa pregunta que usted tiene que hacerse. ¿Qué pasa si ese servicio se cae? ¿Listo? ¿Y cuáles son los riesgos que tiene que tener asociados? Entonces, los riesgos, pues algunos riesgos básicos es fuga de información. Ahí está, incumplimiento de los ANS, de los acuerdos de niveles de servicio, ese es otro riesgo. Indisponibilidad de la plataforma, ese es otro riesgo, aunque está muy de la mano con el incumplimiento de la ANS, pero digamos que podría ir de la mano. Bien, entonces acá yo les dejo pues estos tips. Estas son las cosas que usted establece como requisitos de seguridad. Los requisitos de seguridad, cuál es el impacto de la indisponibilidad de eso, de este proveedor del servicio que usted está contratando en el negocio de su empresa, no en el negocio de proveedor, en el suyo. ¿Listo? ¿Y cuáles son los riesgos que usted podría asociarle a eso? ¿Cómo le hacemos el seguimiento? Entonces, hemos hablado de 3 cosas importantes. Me voy a detener un poco. Bueno, 4 cosas importantes con un proveedor. Verificar que el proveedor le esté ofreciendo a usted un acuerdo de nivel de servicio con el cual usted pueda saber cómo comunicarse, cuáles van a ser los tiempos de atención y cómo usted va a medir la satisfacción de la solución. Es decir, usted cómo va a verificar esa solución. ¿Listo? Y el tiempo de servicio. Tiene que verificar que exista una contingencia. Eso es un requisito de seguridad. Ambos son un requisito de seguridad. Tercero, ¿cuáles son mis requisitos de seguridad para el proveedor? Ahora, yo puedo establecer unos requisitos, N requisitos de seguridad para el proveedor, pero es quien el proveedor determina si los puede cumplir o no. Si no los puede cumplir, pues sencillo, se va y busca otro proveedor. O si definitivamente ningún proveedor de los que usted buscó puede cumplir esos requisitos de seguridad, pues usted tiene que empezar a hacer lapso en esos requisitos de seguridad, y en lo que usted está haciendo lapso, pues simplemente lo relaciona como un riesgo porque se le podría materializar, y la intención de identificar los riesgos es que los riesgos sean compartidos. ¿Listo? Ahora, ¿cómo le hago el seguimiento? Entonces, obviamente, cuando yo tengo un proveedor, como cuando inicié la charla, como si yo tengo un proveedor mucho más grande que yo, Google, o Microsoft, un Salesforce, por ejemplo, entonces simplemente yo verifico que estos proveedores estén cumpliendo con los requisitos de seguridad normativos establecidos, si tienen certificaciones ISO 27001, en temas de seguridad 9001 para verificar la calidad del servicio o producto, e ISO 22301 que es continuidad de negocio. Vuelvo y repito, ISO 27001 seguridad de la información, 9001 calidad y 22301 continuidad de negocio. Con que tenga el primero o el último me da mucha tranquilidad el proveedor, porque el primero, digamos que el objetivo de una norma ISO 27001 es básicamente propender por la continuidad del negocio, y la ISO 22301 es un sistema de gestión de continuidad de negocio. Entonces está perfecto. Si hay proveedores que son más pequeños que nosotros o estamos en las mismas condiciones y no están certificados, ni modo, hay que hacer auditorías de tercera parte, sí y solo si los servicios que usted requiere son críticos
o demandan una importancia alta. Críticos, si le pueden afectar la operación de su organización, o importancia alta, que quizás no le afecte la importancia de su organización, pero a futuro de pronto sí le puede impactar mucho alguna gestión de la información de la empresa. Por ejemplo, un desarrollo. Si usted contrata una empresa desarrolladora de software para que le haga un desarrollo particular, usted a esa empresa desarrolladora de software le debería hacer una auditoría que esté cumpliendo con las buenas prácticas de desarrollo seguro, que la aplicación no vaya a ser vulnerable y todo ese tipo de cosas. Entonces esas auditorías de tercera parte hay que hacerlas. Y por supuesto, pues hay que establecer unos formatos de evaluación a los proveedores. Entre más estandarizados, mucho mejor. Ahora, la estandarización no puede ir solamente a ISO 9001 como se viene haciendo digamos que en la práctica de un sistema de gestión. En la práctica del sistema de gestión, pues, o sea, ISO 9001 lo estandariza y todo lo evalúa en términos de calidad, ¿no? Pues la intención es que usted también evalúe los criterios de seguridad que estableció. Es decir, estos requisitos de seguridad deben ser evaluados en estos formatos de evaluación. Entonces, vuelvo y repito, los formatos de evaluación tienen que estar aquí en los requisitos bueno, usted debe evaluar los requisitos de seguridad que usted estableció y que el proveedor aceptó que se los iba a cumplir. Usted tiene que establecer indicadores para medir la gestión del proveedor. Es decir, a través de la gestión, el proveedor me cumplió los tiempos con los que me dijo que me iba a atender, demás. El cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio y los incidentes de seguridad. Usted tiene que establecer un indicador para mirar cuántos incidentes de seguridad ha presentado el proveedor en su gestión propia o ha presentado ofreciendo su servicio. ¿Qué se debe hacer con un proveedor al iniciar una relación comercial con un proveedor? ¿Qué se debe hacer? Establecer unas cláusulas de confidencialidad, se deben firmar. Si usted no tiene firmadas cláusulas de confidencialidad de la información con su proveedor, pues pregúntese qué está pasando. Establecer los niveles de acceso a la información, ahorita voy a hablar qué es eso. Con esto cierro la charla. Determinar los riesgos de seguridad de la información y aceptarlos por ambas partes. Hay una mala praxis que se hace en Colombia y es que el cliente establece los riesgos de seguridad y él dice, mire, si yo levanté estos riesgos de seguridad para mi proveedor, pero el proveedor los desconocía. Los riesgos de seguridad tienen que ser aceptados tanto por el proveedor como por el cliente, porque pues es un reconocimiento de ambas partes. Se le deben divulgar las políticas de seguridad en la información. Si usted no tiene políticas de seguridad en la información, pues pilas, pónganlas, créenlas. Deben divulgar los procedimientos de incidentes de seguridad, porque si ocurre un incidente de seguridad, el proveedor debe seguir su procedimiento de seguridad de la información también, de incidentes de seguridad de la información también. No solamente el que tenga él establecido, sino que también el que usted tenga establecido, porque lo tiene que comunicar y pues usted establece unos planes de acción que el proveedor debe cumplir para superar el incidente. Establecer la matriz de comunicación, cómo debo comunicarme y establecer los mecanismos de evaluación que ya lo hablamos. ¿Cómo son los niveles de acceso a la información? Aquí tengo este cuadrito en donde yo determino cuál es el activo de información con la cual tiene relación el proveedor, qué tipos de usuarios se le entregan al proveedor o otorgo yo, o tengo una relación con el proveedor o con el servicio que contraté, cuáles son las rutas o carpetas donde está alojada la data o el servicio, cuáles son los permisos que yo le puedo otorgar al proveedor, inclusive sobre el mismo servicio que le estoy contratando. A ver, como por ejemplo si yo contrato unos servicios con Microsoft, Office 365. Office 365 me pone el servicio en la nube, me da los accesos, me explica cómo lo gestiono, pero hasta ahí solamente puedo hacerlo. Microsoft no lo puede gestionar. Si se genera un soporte, alguna falla del servicio, Microsoft me debe solicitar a mi permiso a través de un usuario que yo le otorgue o a través de un usuario que sea de soporte para que él pueda ingresar a hacer cosas de escritura y lectura sobre la plataforma, sobre el servicio que contraté. Eso tengo que tener aquí muy claro, cómo son esos permisos y cuándo se otorgan esos permisos. Pueden ingresar los parámetros de configuración. Hay que determinar si el proveedor puede ingresar a configurar alguna herramienta o no, dependiendo obviamente de la relación.
y cuáles serían los procesos que se impactan por causa de una disponibilidad en ese servicio o cuando ocurra algún soporte. Entonces, estas son las formas de establecer los niveles de acceso a la información. Activo información, tipo de usuario, administrador, solo consulta o colaborador, en dónde está el servicio o la data, qué permisos tiene, si lectura o escritura, pues por supuesto que si es un usuario de lectura, pues lo ideal es que solamente tenga un permiso read, es decir, un permiso de lectura. Si es un usuario tipo administrador, pues debe tener los dos permisos de escribir y de leer. Si tiene acceso a las consolas de configuración y cuáles serían los procesos afectados por alguna indisponibilidad. Finalmente, pues en cualquier relación con el proveedor, pues uno le debe exigir al proveedor que nos maneje con ética, es decir, que haya una transparencia total en caso de que ocurra incidentes de seguridad. Muchos proveedores he visto que se quedan callados y simplemente ya abren la boca cuando ocurre un incidente, hasta cuando ya no pueden manejar más la situación. Tienen que ser íntegros, tienen que ser leales con la data. Si usted está aquí un proveedor para almacenar data en la nube, pues tiene que ser muy leales con la data. Tiene que haber un compromiso, usted tiene que medir el compromiso para garantizar que se le cumplen los niveles de servicio, pues por supuesto, pues que debe haber una vocación de servicio en el momento que lo requieran, que lo atiendan a uno, pues que lo atiendan bien, con respeto, con inclusión, con un don de capacitación y demás. ¿Preguntas? Muchas gracias, Juan David, por tu tiempo y por tan magistral exposición. Excelente, interesante tema. Ya aquí he anotado varias cositas que ignoraba por completo. Nos pregunta Ronald Nieto, de la empresa Itelca, ¿se pueden crear algunos requisitos de seguridad genéricos que apliquen a todos los proveedores? La respuesta, Ronald, es sí, pero son tan genéricos que en los casos particulares se quedan cortos. Es decir, los genéricos son que cumpla mis políticas de seguridad de la información, las que le divulgué, por ejemplo, los niveles de servicio que sean de 99,98 o 95 mínimo, 99,95 de disponibilidad, por ejemplo, si es en un servicio de TI, acuerdos genéricos, temas de confidencialidad, cláusulas de confidencialidad, de tratamiento de datos personales. Esas son cosas de seguridad que se pueden establecer, que usted verifique, o acuerdos en que el proveedor le permite a usted verificar que si está en las listas Clinton o en las listas negras por tema de lavado de activos, corrupción, fraude y demás. Entonces, sí se pueden establecer condiciones genéricas. Sin embargo, mi sugerencia es que para servicios particulares o para proveedores particulares, pues se establezcan las condiciones particulares de acuerdo a los niveles de acceso a la información que el proveedor vaya a tener con la organización. No sé si respondo a tu pregunta, Ronald. Listo, perfecto. No sé si existe alguna otra pregunta. En el chat no existe ninguna pregunta por el momento. Si alguien tiene una pregunta, puede depositarla en el chat, por favor. ¿Cómo se puede simplificar la evaluación de proveedores para la rendición de cuentas, dando el cumplimiento a ISO 9001 por la dificultad en los puntos a evaluar? ¿Hay algún sistema más práctico? Bueno, creo que más o menos entiendo tu pregunta, Diego, y digamos que yo simplifico la evaluación del proveedor si el profesor tiene certificaciones, es decir, si el proveedor en temas de seguridad está certificado con ISO 27001, está perfecto, digamos que ya, y la certificación está vigente, y ojo con esto, que esté con el alcance, y que la certificación esté acoplada al alcance del servicio que le estoy contratando. Acá hay cosas, aquí hay temas en donde proveedores están certificados en calidad, en cualquier ISO, pero el alcance es limitado a otros servicios, inclusive a los que yo no tengo contratados. Entonces, pues ese tipo de certificaciones no tiene. En tu caso, que tienes 350 proveedores, wow, sí, tienes creo que bastante trabajo para evaluar. Yo lo que haría es, yo no sé si tú los tienes clasificados, yo por lo menos sí los clasifico en mis proveedores críticos. A los proveedores críticos yo les hago auditorías de tercera parte. Al resto de los proveedores que no son tan críticos, digamos que con el formato de evaluación de proveedores, no se la envío al proveedor, sino que a la persona que se ve afectada por el servicio del proveedor es quien debe evaluar ese proveedor bajo los criterios que yo establezca. Esa de pronto sería una forma mucho más fácil.
porque si uno le envía un formato de evaluación al proveedor para que el proveedor se autoevalúe, pues puede marcar que todo está perfecto, o simplemente no lo llenan y nos dejan en visto. Ana pregunta, en cuanto a la cadena de suministro, ¿cómo se da cumplimiento? Depende. Para temas por ejemplo, para temas de TI, pues obviamente la cadena de suministro va mucho hacia las infraestructuras críticas de cualquier nación. Estoy hablando luz, agua, vías, comunicaciones, etcétera. Entonces, pues, ¿cómo se da cumplimiento? Pues, digamos que la organización debe dar cuenta del mantenimiento de ese tipo de redes al interior. Y pues, digamos que ya en temas de servicios públicos, pues uno se ciña a lo que el servicio público le ofrezca a uno de tiempo de servicio, sino pues uno tiene que marcar una contingencia. Ahora, si me estás preguntando en una cadena de suministro para la operación de una organización, hay una ISO, no me acuerdo si es la 28.000, si no estoy mal, no sé si es la 28.000 o la 24.000, bueno, o sea, hay una ISO que se encarga de asegurar o que nos muestra los lineamientos para asegurar la cadena de suministro en cualquier industria. Si estamos hablando en una industria de TI, entonces la cadena de suministro, para mí que soy experto en TI, es cómo usted me va a entregar los accesos de los usuarios, bajo qué escenarios, bajo qué condiciones, cómo usted me va a compartir las contraseñas, digamos que bajo qué estándar o bajo qué protocolos usted me va a enviar la data, qué puertos yo necesito, esos son los suministros. Bien, entonces digamos que en temas de TI, esos son los suministros, aunque en temas de TI yo sugiero que se adapte para asegurar el tema de suministro, aunque se sale un poco del contexto de esta charla, digamos que uno plantea una matriz de estrategia de gobierno de TI, y ahí yo miro cuáles son los suministros que necesito y cómo se los voy a pedir a los proveedores. Pero ya es como más un tema de gobierno y de análisis de requerimientos. Perfecto. Muchísimas gracias, Juan David, por tu participación, por tu tiempo, como siempre. Vale, Steven, bendiciones para todos. Un abrazo. Muchas gracias por su tiempo.